Muy bien, vamos a conversar ahora con el magíster Álvaro Marchante, gerente general de Comunicaliza. Hay un sondeo nuevo de prefectura, de Pichincha y de alcaldía de Quito. ¿Qué tal, Álvaro? Buen día. ¿Me escucha? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo, como siempre. Perfectamente. A ver, Álvaro, nos gustaría para comenzar rápidamente la ficha técnica de la encuesta, por favor. Claro que sí. Es una encuesta que se realizó entre el 7 y el 9 de diciembre en la provincia de Pichincha a 3.182 personas mayores de 16 años. Esto nos arroja un margen de error de más o menos 1,7% y en Quito fueron 2.643 casos que tienen el margen de error de 1,9%. Perfecto. Pero es una encuesta vía internet, ¿verdad? Exactamente, una Ah, metodología CAGO y como las que hemos hecho siempre durante los últimos perfecto. 3 años, que hemos también estado participando aquí con vosotros, Ujú. y que nos permitió en presidenciales tener estos resultados tan precisos. Correcto. Ahora, solo, esta es una curiosidad nada más. ¿Vas a inscribirte, Álvaro, en el CNE para estar calificado con el propósito de hacer mediciones electorales? Ya, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, no, digo esto porque ahora no digo por ti, Álvaro, conozco de tu seriedad, pero ahora aparecen un montón de encuestadores que uno no sabe de dónde salen, no hay que preguntar, está calificado por lo menos. Don Álvaro está calificado. Muy bien. Prefectura de Pichincha, ¿cuáles fueron los resultados de esta encuesta? Mira, hemos tenido unos resultados muy estables durante los últimos 3 meses, también lo que nos muestra que en la provincia de Pichincha todavía no ha habido un interés político y que los candidatos tampoco se han movido mucho. Esto pues se evidencia cuando vemos variaciones tan pequeñas. La variación más grande es apenas de un punto y en el caso de Paola Pavón, por ejemplo, se mantiene solo con una décima menos, el segundo una décima más, variaciones muy pequeñas. Entonces tenemos a Paola Pavón con el 19,3, Guillermo Churuchumbi con el 12,2, Eduardo del Pozo 8,9 y ya vemos que el resto de los candidatos estaría por debajo del 5, con un blanco y nulo todavía bastante alto de casi el 40%. Esto choca con otras provincias como por ejemplo Guayas, donde el blanco y nulo está entre el 12 y el 15%, que ya son porcentajes más realistas, ¿no? Es decir, aquí todavía vemos que hay una indecisión grande, estamos ante candidatos relativamente poco conocidos y eso hace que todavía la gente Ya, no se decida. claro. Ahora, blanco o nulo, en ese blanco o nulo está incluido el indeciso, ¿no? Exactamente. Nosotros no damos la opción de elegir la categoría no lo sé, que a veces es una opción muy fácil y hace que los números todavía sean mayores en el sentido de si pongo indecisos, blanco, nulo más indecisión estaría por encima del 50-60 y con esto conseguimos también bajar esa Claro. cifra. ¿Ustedes no analizaron el grado de... Cada candidato tiene un grado de aprobación y de rechazo también, ¿no? ¿Quién tiene, por ejemplo, un techo más cerca de la cabeza? ¿Quién tiene una resistencia más alta? Que es importante a Claro, no la hora hemos de analizar. medido, definitivamente, no hemos medido a todos los candidatos a la prefectura en aprobación, pero sí hemos medido a los 3 primeros. Entonces aquí lo que vemos es Paola Pavón tiene casi 10 puntos más de rechazo que de aprobación, es la de las 3 figuras la que tendría este mayor rechazo, pero también tendría una aprobación del 27%, Churuchumbi casi un 19% y Eduardo del Pozo estaría en el 16%. Por eso decíamos al inicio que no son candidatos tan conocidos, salvo la actual prefecta, y esto todavía no permite a la gente tener ese grado de Claro. decisión que vemos, por ejemplo, en la provincia de Guayas, donde, bueno, en la prefectura está bastante definida, en la alcaldía hay 2, 3 opciones, como bien puedes saber, y eso hace que se compita más la elección. Ya. Ahora, vamos a intención de voto a alcaldía de Quito, por favor, Álvaro. Vamos, aquí vemos unos resultados distintos y que en el segundo lugar se están estrechando. Aquí sí hemos tenido algunas variaciones, no han sido muy grandes, pero vemos estabilidad en el primer puesto con un Jorge Yunda que está por encima ligeramente del 20% y en el segundo lugar sí hemos visto que respecto de nuestra anterior encuesta hace un mes y medio, Pavel Muñoz ha caído 1,3 puntos, situándose justo por debajo del 10% y vemos que los grandes movimientos se producen justo detrás con una Luz Helena Coloma que se aproxima al segundo puesto, muy de cerca con Andrés Páez y Pedro Freile, que es el candidato que más sube en esta ocasión, ya con casi un 8%. Aquí el blanco y nulo ya va bajando más, ya vemos que hay algo de competencia y estamos en 27,9% de blanco y nulo. Ya, ahora, quiero que me expliques una cosa. Yo recurro pues a tu experiencia, Álvaro.
¿Por qué se dan tantos contrastes y tantos resultados diferentes en las encuestas? Casi que te diría que raramente encuentras una que coincida casi milimétricamente con otra o con un rango de 3, 4 puntos hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué es que pasa? Yo te voy a decir una cosa, Álvaro, mi opinión, humilde opinión. Hay muchas encuestadoras que no existen y que aparecen en la palestra política y versus las encuestadoras que tienen solidez, experiencia, etcétera, etcétera. Uno se pregunta, bueno, ¿quién está diciendo la verdad, no? Mira, siempre hay veces que se utilizan las encuestas de algunas maneras inapropiadas. Yo solo puedo responder por mis datos. Como bien recordarás, en la primera vuelta de la presidencia yo decía algunas cosas que eran, entre comillas, difíciles de creer, como que Yacu Pérez estaba incluso en algunos momentos de la primera vuelta superando a Guillermo Lasso. Luego ya después del debate eso se estabilizó. O esta subida que descubrimos de casi 15 puntos en 2 semanas y media de Javier Herbas. Entonces, yo solo puedo responder mis datos. Mi trayectoria también, como sabes, ha marcado ciertos éxitos que otras encuestadoras no han visto, pero también te puedo decir que la gran mayoría de las encuestadoras hacia la prefectura de Pichincha, más o menos todas, están evidenciando la preferencia por el momento de Paola Pavón, seguido de Guillermo Churuchumbi, y para la alcaldía prácticamente todas, menos creo que una, están poniendo o estamos poniendo a Jorge Yunda primero con entre el 16 y el 20%, Pavel Muñoz en un segundo lugar, aunque sí que hay veces que otras encuestadoras han puesto también a Andrés Páez, a Pedro Freire, Claro. pero en cualquier caso yo solo puedo hablar de mis datos, esto es lo que hay y más o menos se aproximaría con el promedio de las tendencias Ya. globales de las encuestadoras también. Ahora, hiciste también en el tema alcaldía una valoración de los candidatos. Preguntaste cómo valoras a los siguientes líderes políticos. Muy buena, buena, mala, muy mala, no lo sé, no conozco. ¿Qué dato resalta de esa medición? ¿Ah? Página 31, por si acaso, Ninja, 31. Ya. Exactamente. Aquí lo que vemos es que Jorge Yunda es de los candidatos a la alcaldía el mejor valorado, también es el que tiene más rechazo, pero sí destaca como el más valorado, es el más conocido. Le sigue Andrés Páez, que tiene casi más o menos la misma aprobación entre aprobación y rechazo, con un 28 versus 30, y luego ya iríamos bajando a Luz Helena Coloma, que tiene el 27 de aprobación, 18,6 de desaprobación. Pedro Freire está ligeramente más abajo y Pavel Muñoz sería de estos candidatos que hemos medido a la alcaldía el menos conocido y también el que tendría menos aprobación de todos ellos. Claro, a ver, Fíjate también... que esto además responde a una pregunta que me hiciste la vez anterior, que me dijiste, ¿cuál es la aprobación de Pavel? Fíjate que ahora mismo estaríamos diciendo que tiene un conocimiento del 36,6 con una aprobación del 17,4. Claro. A ver, en cuanto al... Hiciste 2 o 3 preguntas adicionales que nos gustaría compartir, Álvaro. Humor social. La pregunta era, página 37 por si acaso, Inilla, ¿cuál dirías que es tu estado de ánimo en la actualidad? Te digo que yo estoy un poco sorprendido porque hay una respuesta optimista de bastante gente, ¿no? Son muy positivas y también esto es de las primeras veces que hemos tenido un humor social en Pichincha tan positivo. Si comparásemos con una de las encuestas anteriores, por ejemplo, la opción miedo, que ahora solo aparece con 1,5, veíamos que hace un mes y medio era prácticamente del 8%. Es decir, sí que la estructura social ha cambiado, ha bajado la delincuencia, han habido otros elementos distractores, como quizás haya podido ser el Mundial, y la gente sí ha variado hacia un tono más positivo de su humor social. Esto también se agradece y además justo tenemos las fechas quizás más representativas del año. Claro. La vuelta de la esquina, Y el teniendo en cuenta mundial que y todo eso, ¿no? Y el mundial de fútbol y todo, o sea, la gente está como olvidándose un poco de los problemas del día a día. Ahora, cuando consultas los problemas principales de los siguientes problemas que hay en el país, ¿cuáles dirías que te afecta más? Ahí ya como que cambia el panorama, ¿no? Aquí ya cambia y volvemos a la realidad. Aquí lo que vemos es que por tercer mes consecutivo, en Pichincha el principal problema ya es la inseguridad y la delincuencia. Hace 3 meses se dio este cambio de falta de empleo a inseguridad, aunque falta de empleo sigue siendo el segundo problema. Luego ya vemos otros problemas en menor escala, como es la situación económica, pagar deudas, corrupción política. Y lo que sí hemos visto en esta última encuesta es que la pandemia y el COVID ha subido 3 puntos también. Es poco, hemos visto que en estos días ha habido más influenza, más
más bronquitis y enfermedades respiratorias. Y claro, el volver a ver a gente con mascarilla pues hace que este problema haya crecido ligeramente, pero es todavía una cantidad pequeña. Me llamó la atención, para terminar ya, mi estimado Álvaro, que cuando preguntaste los principales problemas por zona, hay una zona que a mí dos cosas que me llamaron la atención. La primera, Quito Centro, donde la inseguridad, página 39 Ninja, por si acaso, que ya la veo que no la encuentra. Quito Centro, 35% es la sensación de inseguridad. Pero en cambio, en Mejía es apenas del 19%. ¿Por qué esa diferencia? De la provincia de Pichincha tiene una lógica distinta a la capital versus el Quito Centro, que es una de las zonas más peligrosas, que aglutina varias de las parroquias que han tenido mayores índices delincuenciales. Más o menos esto ha sido así siempre, pero sí que en el caso de Mejía lo de la falta de empleo sí se está Se ha evidenciando. disparado, se ha disparado. Sí. Ya, ahora estamos mediados de diciembre, falta mes y pico para las elecciones, digamos que mes y medio. Mi pregunta es, ¿tú crees que ya en el tema Pichincha y Quito se puede decir que la suerte está echada o estos números todavía pueden cambiar? Pueden cambiar y pueden mantenerse, depende de lo que haga cada candidato. Vemos, por ejemplo, una estabilidad muy marcada, es decir, las variaciones con respecto de la anterior encuesta son en esencia el margen de error. Si vemos que algún candidato durante las últimas 3 encuestas que hemos hecho ya en Pichincha se ha mantenido estable, algunos han subido, otros han bajado, pero lo que vemos es que el blanco y nulo desde septiembre solo ha bajado 2 puntos, tanto para la prefectura como para la alcaldía de Quito. Y aquí lo que vemos son algunas tendencias. Por ejemplo, vemos Paola Pavón con un 19,3%, Pavel Muñoz a la alcaldía con un 9,9%, y aquí esto se puede decir que es por un tema de competencia. La prefecta todavía no tiene ese nivel de competencia al no tener un candidato tan conocido que le esté siguiendo con fuerza. Sin embargo, a la alcaldía el correísmo sí tiene una tendencia que está más fuerte y esto le está haciendo también restar votos. Paola Pavón, por ejemplo, estaría recogiendo el 44% del voto que tuvo Arauz en la segunda vuelta. Sin embargo, Pavel Muñoz solo estaría con el 29%. Esto podría decirse que es el margen de crecimiento que podría tener Pavel Muñoz si consigue aumentar su nivel de conocimiento y también su nivel de aprobación. Luego tenemos el tercer, cuarto y quinto puesto que están prácticamente en empate. Hablamos de una diferencia de 1,3 entre el tercero y el quinto. Ahí sí podría haber variaciones y todavía está por ver hasta dónde se producen estas variaciones. Hemos visto crecimientos del quinto candidato de 2 puntos, que en un mes y medio es un crecimiento importante, pero claro, también vamos viendo cómo otros candidatos, aunque sea dentro del margen de error, llevan una tendencia negativa. En el caso de la prefectura sí vemos que, aunque hay estabilidad, vemos que la probabilidad de voto del segundo está creciendo, está pasando de ser voto probable a voto ya prácticamente conseguible, y en el caso de la prefecta vemos que está en un techo más o menos, que es lo que tendría el partido La Revolución Ciudadana respecto de la preferencia partidista en la provincia. Son tendencias que se pueden ir viendo, obviamente no son definitivas. Falta lo más importante de todo, que es la campaña electoral, que además esta campaña electoral va a ser distinta porque va a tener los debates entre los candidatos, y en ciudades como Quito seguramente sean diferenciales. Ahora, eso te iba a decir. ¿Un debate puede decidir una elección? Mira, el debate anterior, el de la segunda vuelta, le permitió a Guillermo Lasso ser presidente. El de la primera vuelta consiguió que Javier Hervás, por ejemplo, pasara de cifras entre el 1 y el 2% a cifras del 15%. El debate puede marcar una diferencia siempre y cuando se haga bien. Si vamos a un debate plano, como los que hemos visto algunos años, en los cuales es completamente intrascendente y simplemente va el candidato a hablar de sus propuestas, ahí es difícil que haya un valor diferencial en el mismo. Yo me olvidé que tengo 2 compañeros aquí sentados. Nori, por favor, disculpe. Álvaro, buenos días. Álvaro, más allá del tema de la inseguridad, que es el que sale como primer índice en todas las encuestas, ¿qué otros temas deberían tocar los alcaldes y prefectos, para los candidatos, alcaldes y prefectos, para poder conectar con ese posible electorado que le falta, sobre todo el indeciso? Claro. Justamente ayer estaba en una entrevista y un candidato previo a mí estaba conversando,
y hizo una enumeración de unas 20, 30 obras que él haría en una provincia. Entonces, claro, cuando nos desconectamos y solo pensamos que la gente quiere obras y no quiere un proyecto, un conjunto, algo que me permita cambiar, al final esa desconexión hace que un candidato pues no supere cierta cifra de intención de voto. La gente quiere dos cosas: vivir seguro y tener trabajo. Hay que crear proyectos que permitan hablar desde la alcaldía, desde la prefectura, incluso desde las concejalías y parroquias, de cómo ellos van a generar un proyecto a base de obras, a base de otras cosas, a base de cambios normativos, cambios en las ordenanzas, cambios, etcétera, que permitan que donde no se generaba empleo o no había seguridad, se puedan hacer ciertas medidas como poner cámaras con inteligencia artificial, que es algo de lo que se habla bastante y gusta entre los jóvenes, cómo crear planes de emprendimiento, que la palabra emprendimiento es una palabra que también está gustando mucho, además a todos los grupos de edad, que permita a la ciudadanía comprender que un candidato va a generar un proyecto de ciudad, de provincia, que sea disruptivo, que rompa con la tendencia actual y que nos permita llegar a un modelo distinto. Pero no hay que hablar como tal de yo voy a hacer una propuesta, voy a hacer dos propuestas, no, voy a generar un proyecto que es un conjunto de propuestas que va a permitir generar un cambio. Seguridad y empleo serán lo que más escuchemos en los próximos meses. Álvaro, y los candidatos en este momento, bueno, y ahora ya en enero que arranca la campaña oficial, la gente, según las encuestas que has realizado, la gente está esperando decidir su voto a través de dádivas, de cosas puntuales que se les dé, o este electorado en estas elecciones realmente va a analizar el voto a través de las propuestas. A ver, cuando uno hace análisis político siempre le gustaría creer que es a través del análisis, ¿no? Y de la meditación cuando una persona toma la decisión de votar por un candidato o votar por otro. Pero generalmente estamos en una época en que todos los candidatos dan, que hay gente que realmente necesita y que la gente realmente aceptará las dádivas de los 10 candidatos que visiten el barrio. Generalmente las dádivas rara vez generan un cambio. Ahora, sí es importante, por ejemplo, pues, temas como camisetas, gorras, que son dádivas que son más duraderas, pueden generar una imagen de marca o una proyección, estar haciendo publicidad indirecta en muchos sitios, pero realmente creo que el debate marcará la diferencia, donde al final la gente el debate lo podrá seguir por medios como televisión, también lo podrán seguir en redes sociales, y al final el impacto que se genera en los días posteriores al debate generalmente es lo que hace las variaciones más grandes. Es difícil saber lo que funciona en una campaña. En una campaña puede funcionar el puerta a puerta, en otra puede funcionar estrategia tradicional en televisión, en otra, pero sí que depende de la calidad del contenido, de la calidad discursiva, y también una teoría que viene desde hace muchos años, que se llama teoría de redes sociales, que es la sensación que tiene la gente de cercanía con el propio candidato. Esta sensación de cercanía es lo más importante. A ver, y la última consulta, Álvaro, y recurro otra vez a tu experiencia. ¿Tú crees que en Quito, en Guayaquil, en Riobamba, en Ambato, en Cuenca, en cualquier parte, un regalo o 2 o 10 o 5 regalos pueden cambiar la intención de voto a las personas que ya decidieron por quién votar? Cambiar una decisión tomada es difícil. Y generalmente una dádiva son regalos, entre comillas, superfluos. Hablamos de a veces alimentos, a veces una camiseta, una gorra, a veces un esfero tan simple como un esfero. Entonces pensar que un esfero va a cambiar la intención de voto de una persona, pues tampoco estamos en ese punto. Una dádiva puede funcionar en ausencia de otras dádivas. Es decir, yo estoy en una parroquia rural, no ha venido ningún candidato, viene uno, me da algo y qué bien, tenía dudas, pero ha venido. Pero no es porque me haya dado una dádiva, es porque ha venido, ¿me entiendes? Es distinto. Claro, bien. Gracias, Álvaro Marchante, consultor político y gerente general de Comunicaliza. Que tengas un buen día, Álvaro. Un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias a vosotros.